Acabamos de inaugurar hoy la jornada de Industry Day dentro de este macrocongreso de matemática aplicada e industria en su 9ª edición, que fue inaugurado el lunes pasado por el Rey, junto con el presidente de la Generalitat, el alcalde de la ciudad de Valencia, también la presidenta de la Asociación de Matemática Aplicada y de la Sociedad de Matemática Aplicada, y también asistieron diferentes consellers y conselleres, es decir, que realmente tuvo una acogida impresionante por las autoridades académicas y por las autoridades también del gobierno estatal y valenciano. Es un congreso en el que participan más de 4.000 personas, matemáticos y matemáticas de todo el mundo, de las diferentes universidades y países, y que abordan todas las dimensiones aplicadas de las matemáticas y que realmente plantean herramientas y estrategias y recursos necesarios para abordar esta sociedad digital a la que todos queremos avanzar, y ir llegando a que realmente seamos todos ya una sociedad digital. Para nuestra universidad era un reto importante acoger este congreso, porque es un congreso que anteriormente ha estado en Beijing el año pasado, la próxima sede será Tokio, y son ciudades muy competitivas en cuanto a economía, en cuanto a investigación y en cuanto a universidades también. Pero estamos muy satisfechos de haber asumido ese reto, porque pone de relieve la potencia de nuestra Facultad de Matemáticas, de nuestros investigadores y investigadoras en este ámbito tan aplicado y tan necesario de la matemática en esta sociedad postindustrial, y da visibilidad a la universidad, en todos estos ámbitos, y seguro que desde aquí se establecen y nacen nuevos contactos y nuevas líneas estratégicas de investigación. Universitat de València.